Los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola eran la especialidad de Nora, después de la sonrisa franca y la mirada profunda. La conocimos durante sus últimos meses de vida y, como todo milagro, nos transformó para siempre. A continuación, Nora nos explicará qué son los ejercicios espirituales y para qué sirven. Esperemos que lo disfruten, como nosotros disfrutamos su teología y su maestría. El peligro es que se han adaptado tanto, Claro. que se fue perdiendo la esencia. Claro. Entonces, a mí me gusta, sinceramente, sí, adaptar los ejercicios o hacer guía de los ejercicios, guía para el ejercitante, pero teniendo a la base el libro de los ejercicios. O sea, no olvidarme del texto autógrafo, no olvidarme de esta joya que Ignacio nos ha dejado. Fabuloso. Y ha dejado a toda la iglesia. Entonces, Ignacio pone, por ejemplo, las anotaciones. Entonces, las anotaciones, el mismo título va a decir, anotaciones para. Ignacio utiliza mucho la expresión para. Siempre él va a buscar que las cosas sirvan para algo. Está en referencia para. Dice, tomar alguna inteligencia. No hay, acá no hay soberbia, porque no dice tomar todas las inteligencias, todas las sabidurías, dice alguna inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen. Y otra vez dice, para ayudarse, así el que los ha de dar, y como el que los ha de recibir. Bien. O sea, parte y parte se ayudan. Pero a mí me gusta decir, y lo he escuchado en otros autores, que decimos que aquí van a haber tres actores importantes. El que da, el que hace y Dios. Pero los dos actores principales son el que hace los ejercicios y Dios. Okay. La persona que da modo y orden, del que da los ejercicios, va a ser testigo de una experiencia que tiene el ejercitante con Dios. Muy interesante. Entonces, la postura, claro. Ahí ya hablamos de un acompañamiento. Okay. Y tiramos para abajo una palabra que durante muchos años se ha utilizado, que es dirección espiritual. Ok. Un cambio rotundo. Un cambio rotundo de enfoque y un montón de cosas. Bueno. Lamentablemente, todavía en muchos lugares se sigue utilizando la expresión dirección espiritual. Claro. Entonces, ¿a quién van a buscar como director espiritual? Al Padrecito. Entonces, a mí me gusta decir que este libro fue escrito por un laico, no fue escrito por un monje, ni por una monja, ni por un obispo, ni por un papa, sino que fue experimentado, escrito, dado, dado a los otros, etcétera, por una persona laica. Y la gestación de este libro comienza con una persona laica que no tiene estudios teológicos, filosóficos, ni nada. Él más adelante sí va a enriquecer el texto con una teología y una filosofía que va a adquirir en París. Pero eso van a ser varios años después. Ah, bueno. Él ya había comenzado a dar los ejercicios antes. Claro. Es muy interesante el punto de vista, porque para evitar apropiaciones, desviaciones y un montón de cosas.
Más interesante lo hace para mí. A mí me parece maravilloso esto de que lo haya escrito un laico, Claro. porque fundamenta aún más que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad para la vida. No es una espiritualidad para meterme adentro y que yo me encierre en un mundillo de intimismo de Dios conmigo y una relación cerrada, sino que es una espiritualidad práctica. Claro. Entonces, sí, Ignacio va a recomendar en uno de los puntos que lo vamos a leer, que si es posible, la persona cuando va a hacer la experiencia de los ejercicios se aparte y pueda hacer los ejercicios en un lugar de silencio, alejado de su vida cotidiana, etcétera, etcétera. Claro. 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 Pero no siempre eso se puede dar. Claro. Claro, buscando un lugar más de introspección, más ligado a un estado meditativo, de contacto con lo profundo y demás. Etcétera. Claro. Pero hasta Claro. este momento, cuando Bien. aparece, irrumpe Ignacio, Ignacio va a ser uno de los místicos que va a empezar a hablar de manera explícita que Dios habita en el mundo, que el mundo es sagrado, que Dios está habitando en el mundo y el mundo está en Dios. Entonces, no es que yo tengo que apartarme del Claro. mundo para poder estar más cerca de Claro. Dios. Que eso era lo que pasaba, bueno, con toda la época de los monacatos, etcétera, etcétera. O sea, Ignacio es el que va a llevar una orden, una espiritualidad primero, pero también una orden, como la Compañía de Jesús, a la ciudad. No la saca de la ciudad, Claro. como la han hecho otros místicos, otros santos, Claro. otros fundadores, otras fundadoras. Entonces, si no, comienza ya un encontrar a Dios en todas las cosas. Claro, es como que la espiritualidad esa se valida con el otro también, con la interacción con el otro. Exactamente. Muy bueno. Muy bueno. Entonces, en esta primera anotación, lo que él va a decir es, ¿qué son los ejercicios? ¿Qué son los ejercicios? Entonces dice, es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental y de otras espirituales operaciones según que adelante se dirán. Porque así como el pasear, caminar, correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Es un texto muy denso. Este es el fin de todo el proceso, va a ser el hallar la voluntad divina, el encontrar la voluntad de Dios. Pero acá me quiero adelantar un poquito. Sí. En esto de, por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende el todo modo de. Porque a veces creemos que hay una sola manera de comunicarme con Dios. Hay una sola manera de hablar con Dios. Bueno, Ignacio dice que hay muchas maneras de hablar con Dios. Muy disruptivo. Claro, pero es muy interesante y esas son las cosas en las que yo he notado esa modernidad incluso, ¿no? Respecto de hoy.
¿no? Qué interesante que sea del siglo XVI eso. 16. 16, Bueno, claro, yo me 16. pregunto, ¿será modernidad o será que muchos modernos han sacado de estos místicos de siglos atrás y no los están citando? Es eso. Claro, yo me refería al lenguaje moderno, pero es cierto. Bueno, entonces esas cosas siguen como atravesando capas y siguen existiendo aún hoy, a pesar de todo el ruido y todas las cosas que ofrece la vida moderna. Eso es lo interesante. Sí. Pero sigamos mostrándolo. Entonces, a mí me parece interesante esto de que va a ser muy inclusivo. Claro, Y lo que me gusta es que ya desde la definición de los ejercicios, él va a poner un ejemplo. Y el ejemplo va a ser, va a ser el paralelo con los ejercicios corporales. Como que Ignacio también es muy pedagogo. sí. Sí, que creo que esos son uno de los males de esta época, a lo mejor, ¿no? Que la mente es más que el todo. Y muchas veces me parece a mí que centramos en los problemas de la mente, los que creemos que son los problemas de la mente. Y creo que ahí, por ejemplo, ahí se ven los límites de la psicología y algunas disciplinas que a lo mejor a las personas no le alcanzan por eso. Al menos es una de las teorías que tengo yo. ¿No? Eh, Como que son disciplinas que tienen un límite. Yo pensé que lo ¿Viste? habíamos superado un poquito. No, yo creo que no. Como sociedad me parece que no. No sé. No, como Yo creo que hay muchos problemas en la actualidad que son tratados como problemas netamente materiales, de la vida material o de la mente, y no se le da la profundidad espiritual y o no se incluye el espíritu en la persona, en ciertas terapias, en ciertos ejercicios en la vida cotidiana. O incluso está hasta estigmatizado pensarlo así. Y es una lástima porque me parece que mucha gente que tiene un montón de problemas, un montón de dificultades, eh, tal vez necesite profundizar en esos sentidos, ¿no? En el sentido de los ejercicios, en el sentido del ser completo, con el ánima, como dice. tal vez es porque hemos asociado la espiritualidad a la religión. Y me parece que, bueno, no me parece, estoy totalmente convencida de que puede haber espiritualidad sin religión y religión sin espiritualidad. Claro, Lamentablemente, muchas religiones, no sé si todas, pero por lo menos voy a hablar de la mía, muchos movimientos se han ido perdiendo la espiritualidad a cambio del dogma. claro, Entonces el dogma pasó a tener un lugar de mayor relevancia que el espíritu. claro. Y ahí la pifiamos. Y ahí la Y pifiamos. ahí la Y ahí la pifiamos. pifiamos hace Hace bastante tiempo. bastante, claro. Y Sí, también nos fuimos centrando mucho en la liturgia, por ejemplo, y la liturgia es riquísima porque la liturgia tiene una riqueza muy grande en todo lo que es lo simbólico. Pero hoy no todas las personas saben el significado claro, de esos símbolos. de la misa, por ejemplo, Claro, que es claro, lo más conocido. Lo más conocido en América Latina, pero claro, en Europa hay gente que no sabe quién es Jesús. claro, Nosotros damos por hecho muchas claro, cosas, pero en claro, otros lugares dar por hecho que la gente entienda qué está pasando en una misa, no, yo no daría por hecho. claro, claro, es cierto. Entonces el rito se fue perdiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces acá me gusta mucho cuando él, vuelvo a esto, ¿no? Cuando él va diciendo que de la misma manera que yo me voy a disponer, que yo me voy a preparar para hacer los ejercicios físicos, de la misma manera me tengo que preparar, me tengo que disponer para hacer los ejercicios espirituales. Claro.
¿Y los ejercicios espirituales tienen un tiempo determinado o es algo continuo que debería hacerse o tienen alguna periodicidad o es para algún momento determinado? Ignacio ha hecho dos cosas muy prácticas. Primero, él sistematiza este librito para que sea hecho en un lugar apartado, alejado, cerrado, aislado, y va a estar solamente la persona, entonces la persona va a estar en silencio y una vez al día va a hablar con su acompañante. Entonces va a tener una estructura de 2 oraciones a la mañana, 2 oraciones a la tarde, una a la noche. A veces hay una sugerencia de hacer una en la madrugada. Pero Ignacio ya en esa época dice, bueno, pero eso es para una persona que vive en un monasterio y puede darse el lujo de decir, priora, yo me voy a ir un mes a apartarme de todas las cosas y voy a contar con cierta cantidad de dinero para ir a un lugar a hacer la experiencia de los 30 días de ejercicios. Claro, Eso ya tiene muchos peros. claro. Entonces Ignacio dice, podemos hacer otra cosa, los ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Bien. Entonces él dice, esto mismo que ofrecemos para hacer ejercicios en separado, digamos, Sí. estando separada de la cotidianeidad, voy a hacerlo en mi día a día. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tomar un espacio de 1 hora por día para dedicarle a la oración. Perfecto, es como ir al gimnasio, pero para el espíritu. Bueno, muchas veces se recomienda, incluso hoy por hoy hay hasta médicos que recomiendan o meditación o alguna actividad que uno disfrute y que te pueda desconectar del estrés cotidiano y demás. Sí, pero no quiere decir que los ejercicios en la vida cotidiana van a ser más aguados o más No, diluidos no, que los otros no, ejercicios. no, no, me Solo que va imagino, a llevar claro, más tiempo. En claro, vez de 30 días, puede llevar 6 ok, meses, 7 meses. ok. Depende de lo que la persona pueda y disponga. Ok, claro, claro. Se puede hacer al tiempo de uno, digamos. Exactamente, se Ok, adapta a la persona. En el número 2 sí. dice, es que la persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar debe narrar fielmente la historia de la tal contemplación o meditación, discurriendo solamente por los puntos, con breve o sumaria declaración, porque la persona que contempla, tomado el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mismo y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia, quiere por la racionalización propia, quien sea en cuanto al entendimiento o por la virtud divina, es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia. Acá hay una cosa que es maravillosa. Los ejercicios se han distorsionado mucho. ¿Por qué? Por los padrecitos predicadores. Mm, mm. Y acá hay una frase, una expresión maravillosa que ilumina todo este texto tan largo y tan enrevesado que acabo de leer. Porque dice así, porque no el mucho saber harta y satisface el ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Wow, qué profundo.
Qué profundo. Entonces tiró para abajo Claro, todo lo claro. otro que se venía diciendo. Hay voy a ir a la quinta anotación. Sí. Dice, al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. A mí una de las cosas que más me ha maravillado cuando te acercaste a mí a decirme que deseabas hacer los ejercicios espirituales fue justamente esto, tu gran deseo, tu grande ánimo, tu libertad con la que querías acercarte a la experiencia de los ejercicios. Claro. Muchas veces Claro. pasa que la persona va por Wow. imposición. Sí, Entonces, eso pasa más en el mundo de mi gremio, por ejemplo. claro, Las religiosas, todos los años debemos hacer ejercicios espirituales. Entonces, los sacerdotes, todos los años deben hacer los ejercicios espirituales. Entonces, claro, el debe es muy peligroso. claro. Sin embargo, acá, Ignacio, lo que yo percibo que está invitando es a que la persona desee hacer los ejercicios espirituales, desee encontrarse con Dios, desee hacer ese espacio de silencio y que tenga mucha libertad interna. Eso me parece maravilloso. Y acá voy a pasar al Sí, número 20, porque el número 20 y el número 21 van a hablar justamente de lo que yo ya dije anteriormente. Simplemente lo voy a decir porque acá está escrito. Al que está más desembarazado y que en todo lo posible desea aprovechar, denle todos los ejercicios espirituales. O sea, a la persona que tiene más tiempo, lo que decíamos antes, y puede hacer los 30 días de ejercicios, que los haga, claro, porque obviamente lo va a aprovechar más apartándose, pero la persona que no tiene tanto tiempo pueda verdaderamente hacer en la anotación número 19, Ignacio sugiere esto que nosotros queremos comenzar ahora, hacer ejercicios en la vida cotidiana. Dice, la persona que está más ocupada, la persona que no puede hacer 30 días de ejercicio separándose de toda su realidad, puede hacerlo. Esto lo dice Ignacio, esto no es una adaptación, una claro, claro. modernización para esta Claro, nuestra época. vida súper productiva actual o Exactamente. hiperproductiva. O Es hiperactual. es muy interesante también cómo iguala, ¿no? Y cómo te lo acerca los ejercicios. Es como que en realidad, si tenés el deseo, lo tenés. Eh, Sí, y acá con esto, ¿para qué son los ahí ejercicios? vamos. En el número 21, Ignacio dice, ejercicios espirituales para, como le gusta el para, vencer a sí mismo y ordenar su vida. Vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Ignacio va a hablar mucho de los afectos desordenados. Eso lo vamos a ir de a poco explicando porque pueden haber muchas confusiones, digamos, con esto de Claro. los afectos ordenados, de los afectos desordenados, pero yo creo que con estos numeritos Ignacio pone 21 anotaciones, hay más anotaciones, pero no definen Sí, sí, sí. lo que son los ejercicios. Yo lo que quería ahora era explicarte un poco qué son los ejercicios y para qué son los ejercicios. Claro.
Claro. Entonces, los ejercicios son para esto de, digamos, el buscar y hallar, o sea, el fin es buscar y hallar la voluntad divina. Esto de la voluntad divina o la voluntad de Dios Sí. también la vamos a profundizar mucho, vamos a tratar de darle tiempo a esto de la voluntad divina, porque con respecto a la voluntad de Dios se han hecho inclusive guerras. Claro, bueno, a eso te iba a preguntar, ¿qué es la voluntad divina, no? Pero también la voluntad divina es aplicado a cada uno, o sea, pues, no sé si decir que es personal, pero en un punto sí. Digo, pues la voluntad divina a lo mejor para mí no es la misma que para vos. Exactamente. Claro. A mí me gusta decir, pero no quiero explayarme mucho en No, esto, eso va a venir porque después. va a venir después, pero simplemente me gusta decir que la voluntad de Dios es el empalme de dos libertades, el empalme de dos voluntades, la tuya y la de Dios, o la Excelente. mía y la de Claro, Dios. claro.